Hola, bienvenidos a NTD Noticias. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias del día de hoy. La Casa Blanca señaló que continuará con una postura dura ante China en respuesta al líder del PSC. El Senado confirmó al nuevo secretario de Estado, a pesar de la oposición de algunos republicanos por su postura sobre Medio Oriente. Y el senador Ted Cruz presentó por tercera vez una enmienda para limitar el número de mandatos de los legisladores y espera que los políticos de carrera rindan cuentas. Alrededor de 13,000 miembros de la Guardia Nacional se encuentran resguardando D.C. debido a preocupaciones de posibles protestas. Y el dictador venezolano Nicolás Maduro recibió críticas de la comunidad médica por promover un remedio milagroso contra el virus del PSC. El juicio del Senado sobre el impeachment de Trump se retrasará hasta el próximo mes. El presidente Biden dijo que el juicio de impeachment de Trump debe ocurrir, aunque admitió que no cree que sea condenado. Es la primera vez que un presidente que dejó el cargo se enfrentará a un juicio de este tipo y algunos republicanos argumentan que es ilegal celebrar un juicio a un expresidente. Los ciudadanos privados no son sometidos a un impeachment. El impeachment es para la destitución del cargo y el acusado aquí ya dejó el cargo. El senador Rand Paul obligó al Senado a votar sobre si es constitucional o no que el Senado celebre un juicio a un ciudadano privado debido a que Trump no está en el cargo. 45 senadores han votado que el juicio es inconstitucional, así que es poco probable que el Senado haga un impeachment a Trump. Se necesitan al menos 17 senadores republicanos para lograr condenarlo. Inmediatamente después de la votación de hoy, el senador Rand Paul escribió en Twitter que el juicio estará muerto cuando llegue al Senado. El juicio está programado para el próximo mes, pero el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, no lo presidirá, ya que alega que no está interesado en presidir otro juicio de impeachment en el Senado contra el expresidente Trump. Algunos esperan que sea el senador demócrata Patrick Leahy quien presida el juicio. Texas ha conseguido una victoria, luego de que el fiscal general del estado llevara a la administración Biden a la corte por una orden ejecutiva que suspendía las deportaciones. Veamos la historia. El juez de distrito de Estados Unidos, Drew Tipton, designado por el expresidente Trump, emitió una orden de restricción temporal bloqueando en todo el país durante 14 días la suspensión de deportaciones de 100 días de Biden. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó al gobierno por dicha política. Paxton celebró la victoria en Twitter diciendo: a 6 días de la toma de posesión de Biden, Texas ha parado su suspensión ilegal de las deportaciones. También calificó a la orden ejecutiva de Biden como insurrección sediciosa de la izquierda. Paxton dijo la semana pasada que el Departamento de Seguridad Nacional no consultó con Texas antes de hacer cambios en la política de inmigración, como requiere un acuerdo entre el estado fronterizo y la agencia. El gobierno de Biden ha propuesto una serie de cambios en la política de inmigración, incluyendo un plan para dar la ciudadanía a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados. La semana pasada, Biden también firmó una orden ejecutiva para detener completamente la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. El representante de Texas, Henry Cuellar, dijo que la construcción se detendrá el martes por la noche. Durante el mandato de Trump, los demócratas y activistas pro-inmigración a menudo presentaron demandas para intentar obstruir las políticas de inmigración de Trump. Con la demanda de Paxton a la cabeza, es probable que los republicanos hagan lo mismo, especialmente porque hay cientos de jueces nombrados por el expresidente. La Casa Blanca señaló que planea continuar con la postura de línea dura de Estados Unidos contra China. Se trata de una respuesta a los recientes comentarios del líder del Partido Comunista Chino que habló en el Foro Económico Mundial. Veamos la historia. Estamos partiendo de un enfoque de paciencia en lo que respecta a nuestra relación con China. En el evento, el líder chino Xi Jinping instó a los países a dejar de lado lo que llamó prejuicios ideológicos y, cito, rechazar la mentalidad anticuada de la Guerra Fría en un esfuerzo por luchar contra los desafíos globales. Sin embargo, Psaki dijo en una rueda de prensa que estos comentarios de Xi no cambian nada. Añadió que el enfoque de la administración Biden sobre China no solo sigue siendo el mismo de los últimos meses, sino aún más. Dijo que la Casa Blanca pretende hacer frente a las amenazas de China con sus propios métodos y explicó que su objetivo es, cito, jugar una mejor defensa, que incluye responsabilizar a Beijing de las prácticas injustas, proteger los datos estadounidenses y mantener la ventaja tecnológica de Estados Unidos. El Senado acaba de confirmar a otro de los miembros del gabinete del presidente Biden.
El nuevo secretario de Estado reemplazará a Mike Pompeo. Nos enfrentamos al mundo no como era, sino como es. Un mundo de nacionalismo creciente, democracia en retroceso, una rivalidad creciente con China y Rusia y otros estados autoritarios. Antony Blinken será el nuevo secretario de Estado. Se convertirá en el miembro de más alto rango en el gabinete y el cuarto en la línea de sucesión presidencial. Anteriormente prestó sus servicios bajo la administración de Obama. Sobre el tema de las relaciones con la China comunista, Blinken dijo que cree que el presidente Trump hizo bien en adoptar una postura más dura, pero también dice que todavía hay espacio para la cooperación. Al mirar a China, no hay duda de que plantea el desafío más significativo que cualquier Estado-nación para los Estados Unidos en términos de nuestros intereses, el interés del pueblo estadounidense. Hay, tal y como yo lo veo, aspectos crecientes de adversidad en la relación, ciertamente competitivos, y aún algunos de cooperación cuando se trata del interés mutuo. Algunos senadores republicanos votaron en contra de la confirmación de Blinken por su política sobre Oriente Medio. El senador Rand Paul dice que el problema que tiene con Blinken es que éste aboga por la intervención militar en Oriente Medio. Los fiscales federales dicen que se están preparando para presentar cargos de sedición relacionados con la violación del Capitolio el 6 de enero. Aquí tenemos más información sobre el tema. Algunas de las personas que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero podrían enfrentarse a 20 años de prisión federal. Según el fiscal Michael Sherwin, se han abierto más de 400 casos relacionados con el suceso. Sí, estamos trabajando en esos casos y creo que los resultados darán sus frutos muy pronto. Durante una llamada telefónica con la prensa, Sherwin también dijo que 150 personas han sido acusadas de cargos federales. El subdirector a cargo de la oficina de campo del FBI en Washington dice que la gente ha entregado a sus propios amigos y familiares. Algunos de ustedes han reconocido que este fue un incidente tan atroz que han entregado a sus propios amigos y familiares. Sé que esas decisiones son a menudo dolorosas, pero han avisado porque es lo correcto. Estamos agradecidos de que hayan tomado esa decisión. El FBI dice que ha detenido a unas 35 personas y que cada día identifican y acusan a más. Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia muestra que Brandon Shark, fundador de la campaña Walk Away contra el Partido Demócrata, fue detenido el lunes. Se le acusa de interferir con un oficial durante un desorden civil y de una serie de delitos. Nos pusimos en contacto con la campaña Walk Away para solicitar sus comentarios, pero no respondieron antes de esta emisión. El senador Ted Cruz está tratando de limitar el número de mandatos de los legisladores para que los políticos de carrera rindan cuentas. Aquí están los detalles. El senador Ted Cruz y otros republicanos reintrodujeron una enmienda a la Constitución para limitar el número de mandatos que los legisladores pueden cumplir legalmente. Limitaría a los senadores a 2 mandatos de 6 años y a representantes a 3 mandatos de 2 años. Cruz dijo, el auge del arribismo político en el actual Congreso es un cambio radical de lo que los fundadores pretendían para nuestros órganos de gobierno federales. Durante mucho tiempo he pedido esta solución para el quebrantamiento de Washington, D.C. y continuaré luchando para que los políticos de carrera rindan cuentas. Cruz espera que esto haga posible una mayor supervisión y rendición de cuentas de las personas en Capitol Hill. Dijo que cada año el Congreso gasta miles de millones de dólares en obsequios para los bien conectados, los privilegiados de Washington obtienen dinero de los contribuyentes y los miembros del Congreso son reelegidos. Todo esto mientras el sistema le falla al pueblo estadounidense. Otros republicanos que se unieron a Cruz incluyen a los senadores Mike Brown, Pat Toomey, Marco Rubio, Todd Young y Rick Scott. Es la primera vez que Cruz introduce una enmienda para imponer límites a los mandatos. Un oponente argumentó en 2019 que los límites de mandato dificultarían que el Congreso hiciera su trabajo y sin una elección de la que preocuparse, los legisladores podrían estar menos comprometidos con las necesidades de sus electores. Cruz pide a sus colegas que presenten la enmienda a los estados para su pronta ratificación. Alrededor de 13,000 miembros de la Guardia Nacional permanecen en Washington, D.C. desde el lunes. Altos funcionarios de defensa dieron la noticia en una rueda de prensa en Washington. Mientras continuamos trabajando para cumplir con los requisitos posteriores a la inauguración, se ha solicitado a la Guardia Nacional que continúe apoyando a las agencias federales de las fuerzas del orden con unos 7,000 efectivos durante las próximas semanas. Esta presencia se reducirá probablemente a unos 5,000 efectivos a mediados de marzo.
El secretario interino del Ejército, John Whitley, y el jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, el general Daniel Hawkinson, dieron detalles sobre la presencia de la Guardia en D.C. Explicaron que las autoridades están preocupadas por las posibles protestas en los próximos eventos de las próximas semanas. Añadieron que las fuerzas de la Guardia Nacional están estacionadas en la zona para poder responder. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dio una actualización sobre las medidas que la nueva administración Biden tomará respecto a Venezuela. Veamos los detalles. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una conferencia de prensa hoy martes que la administración Biden continuará apoyando al pueblo venezolano y perseguirá a los violadores de derechos humanos. El objetivo último de Estados Unidos es apoyar una transición pacífica y democrática de Venezuela a través de unas elecciones libres y justas. El presidente hace tiempo que tiene muy claro que el foco del acercamiento con Venezuela estará en abordar la crisis humanitaria y dar apoyo al pueblo venezolano y reforzar la diplomacia multilateral para presionar por un resultado democrático y perseguir a personas implicadas en corrupción, abusos de derechos humanos y perseguir a personas implicadas en eso. Dijo que la administración Biden aún se encuentra revisando la suspensión de la deportación de inmigrantes venezolanos firmada por Trump antes de finalizar su mandato. El expresidente Trump parece volver a la escena política. Abrió una oficina del expresidente en el condado de Palm Beach, Florida. La medida se produce en medio de cuestionamientos sobre si Trump se involucrará políticamente de alguna manera tras dejar el cargo. Un comunicado de la oficina explica que esta gestionará la correspondencia, declaraciones públicas, apariciones y actividades oficiales de Trump. El objetivo de la oficina es promover los intereses de Estados Unidos y, cito, llevar a cabo la agenda de la administración Trump a través de la promoción, organización y activismo público. Twitter bloqueó al fundador y CEO de MyPillow, Mike Lindell. Los usuarios de la plataforma observarán una página en blanco si intentan buscarlo. Algunos usuarios verán el mensaje: "Estás intentando seguir a un usuario que no existe". La cuenta personal de Lindell en Twitter tenía más de 500,000 de seguidores. Twitter acusó a Lindell de violar las políticas de su plataforma. Lindell, quien es partidario del presidente Trump, publicó información relacionada con el proceso cívico que Twitter calificó de engañosa. A menudo publicaba comentarios políticos sobre las elecciones de 2020. El bloqueo de la cuenta de Lindell en Twitter es la última de las acciones emprendidas contra Trump y sus partidarios desde la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Y mientras Biden se apresura a reformar la política de inmigración, un representante del estado de Florida propone un proyecto de ley que, según él, protegerá los derechos de los ciudadanos de su estado. El representante quiere derogar un subsidio de estudio para inmigrantes ilegales. Veamos de qué se trata. Un representante del estado de Florida propuso un proyecto de ley que evitaría que los inmigrantes ilegales reciban matrículas subsidiadas en su estado. No les estamos diciendo a quién pueden admitir y a quién no, si son floridanos, si son estadounidenses, habitantes de Florida, o si son extranjeros, inmigrantes ilegales o no. No les estamos diciendo a quién pueden admitir y a quién no. Simplemente estamos planteando que los estudiantes extranjeros no reciban una matrícula subsidiada en el estado. En el pasado, el estado gastó alrededor de $45 millones al año para ofrecer a los inmigrantes ilegales que viven en el estado las tasas de matrículas estatales reducidas, mientras que los ciudadanos legales de otros estados tienen que pagar el costo total de matrícula. Sabes, si vives en Georgia, Virginia o Puerto Rico y quieres ir a la Universidad de Florida, tienes que pagar 3 veces más que un inmigrante ilegal. Y no creo que eso sea justo. Tampoco creo que sea justo para los contribuyentes de Florida, que tienen que subsidiar nuestras universidades con miles de millones de dólares. En parte porque estamos otorgando subsidios a extranjeros. No creo que eso sea correcto. Y con el Estado enfrentando un déficit presupuestario debido al virus, Fine sugiere que las reformas migratorias de Biden profundizarán la carga financiera del Estado si no abordan el asunto ahora. Tendremos que recortar miles de millones de dólares del presupuesto de este año. ¿Y por qué querría hacer recortes a los maestros de jardín de infantes? ¿Por qué querría hacer recortes en carreteras o disminuir los fondos para las prisiones o la atención médica o todas las otras cosas? Tengo que prescindir de algo. Entonces, ¿por qué recortaría $45 millones? Ese dinero va a los inmigrantes ilegales. Tenemos que hacer recortes de todos modos. Esto me parece una manera obvia de bajar costos. El representante espera contar con un senador que apoye su proyecto de ley, aunque aún no se ha pronunciado ningún partidario. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo.
El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo García, murió este martes a causa del COVID-19 en Bogotá, informó el presidente Iván Duque. No puedo expresar el dolor que tengo, manifestó esta madrugada el presidente Iván Duque al informar al país sobre la muerte de Trujillo, quien fuera su canciller en los primeros 15 meses de su gobierno. Colombianos, con profundo dolor y tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el COVID-19. El ministro había dado positivo al virus el pasado 12 de enero en Barranquilla. Inmediatamente se puso en cuarentena y continuó con sus funciones, pero el 14 de enero fue trasladado al Hospital Militar de Bogotá, donde falleció esta madrugada a sus 69 años. Trujillo fue una notable figura del partido de derecha Centro Democrático. Antes de ser ministro de Defensa, Holmes sirvió en el gobierno de Duque como ministro de Relaciones Exteriores y fue el primero en visitar China. El canciller colombiano se reunió con altos funcionarios del régimen y con un grupo de empresarios chinos a los que expuso las posibilidades de invertir en Colombia e impartió una conferencia en la Universidad de Beijing. También dijo a EFE en una entrevista que estaban estudiando muy intensamente la incorporación de Colombia al proyecto estratégico de inversiones chino de la Franja y la Ruta. En contraposición, varios países han tomado una postura firme contra el régimen chino por su manejo y encubrimiento del virus del PSC, el cual provocó una pandemia mundial que hasta hoy ha causado más de 2.1 millones de muertes. Sin embargo, otras naciones como Colombia aún buscan fortalecer sus vínculos con el régimen. Los países, organizaciones e individuos más afectados por el virus suelen tener relaciones cercanas o lucrativas con el régimen comunista de Beijing. El dictador venezolano Nicolás Maduro promovió un medicamento milagroso contra el virus del PSC, pero los médicos dicen que no tiene base científica. Veamos los detalles. Maduro presentó el medicamento el domingo alegando que había sido probado en pacientes de un hospital de Caracas y de un centro médico de emergencia. Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus. El Carbativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. José Gregorio Hernández fue un médico venezolano del siglo XIX que fue beatificado por la Iglesia Católica Romana el año pasado. El Carbativir es una solución oral elaborada a base de tomillo. El doctor Francisco Martí, experto en enfermedades infecciosas del Hospital de Mujeres de Brigham en Boston, criticó el anuncio de Maduro y lo calificó de pan y circo. Escribió: la afirmación del tratamiento de la marca Carbativir para COVID-19 no está respaldada por ningún dato clínico, pero como comunicado de prensa de Maduro, puede llegar a las redes sociales para otra versión de pan y circo sublingual. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela dijo que el Carbativir tiene potencial terapéutico contra el virus del PSC, pero aclara que es prudente esperar a tener más datos para considerarlo un candidato a medicamento contra el COVID-19. Hasta ahora, Venezuela registró oficialmente unos 123,000 casos del virus del PSC y unas 1,100 muertes. Sin embargo, la oposición y algunos trabajadores de la salud denunciaron que las cifras podrían ser mucho mayores. Y en China, un artículo de prensa estatal culpó a un cargamento de cerezas chileno de estar contaminado con el virus del PSC. El régimen chino parece estar difundiendo teorías de conspiración para desviar la atención sobre su responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Veamos los detalles. Chile negó las afirmaciones del medio estatal chino Global Times de que un cargamento de cerezas importadas por China estuviera contaminado con el virus del PSC. Global Times dijo que si bien no se había confirmado el origen del cargamento, China importaba cerezas principalmente de Chile y Australia. La noticia se viralizó en la red social china Weibo. La Embajada de Chile en China respondió diciendo que no había recibido ningún aviso por parte de las autoridades chinas de que las cerezas estuvieran contaminadas. La Asociación de Exportadores de Frutas de Chile dijo que la información sobre las cerezas difundida en redes sociales ocasionó graves trastornos en su proceso de distribución y comercialización y un impacto negativo en el comercio de cerezas. El diputado chileno Jaime Naranjo dijo que la acusación podría tratarse de una represalia de China o un intento por desviar la atención del origen del virus.
El PSC ha impulsado el discurso de que los brotes del virus del PSC en el mercado de mariscos de Wuhan pudieron haber surgido de productos congelados importados de países hispanos, a pesar de que los CDC y otras agencias de salud han dicho que no hay evidencia de que el virus pueda propagarse a través de ellos. NTD denomina al virus que causa la enfermedad COVID-19 el virus del Partido Comunista Chino PSC, porque el encubrimiento y la mala gestión del régimen chino hizo que la pandemia se propagara por todo el mundo. Un grupo de senadores demócratas presentó un proyecto de ley para otorgar protección temporal a los venezolanos. Esta legislación sigue a un memorando aprobado por el presidente Trump en su último día en el cargo. Veamos de qué se trata. El proyecto de ley TPS, Estatus de Protección Temporal de Venezuela de 2021, permitirá a los venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. El senador Bob Menéndez, nuevo presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y sus colegas Dick Durbin, director del Comité Judicial del Senado, además de Patrick Leahy y Cory Booker, impulsaron la iniciativa. El senador Menéndez explicó en un comunicado que el TPS otorgará un estado migratorio legal a diferencia de la salida forzosa diferida aprobada por Trump. Menéndez destacó que el objetivo es apoyar a quienes huyen de la miseria causada por el régimen de Maduro en Venezuela. El senador Durbin dijo: en 2008 vi con mis propios ojos lo que años de corrupción, mala administración y autocracia hicieron para destruir la economía y la democracia venezolanas. Millones de venezolanos han huido de la violencia y el sufrimiento buscando seguridad en los países vecinos. Un proyecto de ley para otorgar el TPS a los venezolanos fue aprobado en 2019 en la Cámara de Representantes, pero no avanzó en el Senado. El TPS es un programa temporal y renovable establecido por la Ley de Inmigración de 1990 que evita la deportación y posibilita obtener un permiso de trabajo a los extranjeros que por desastres naturales, conflictos armados u otras situaciones extraordinarias no pueden regresar a sus países de origen. Actualmente hay 200,000 venezolanos en Estados Unidos en riesgo de detención y deportación. Y en la actualización diaria sobre la situación mundial del virus del Partido Comunista Chino o PSC, el número de ingresados en Francia aumentó drásticamente en los últimos 2 días. Minnesota detectó el primer caso de la variante de Brasil y Reino Unido se acerca a los 100,000 fallecidos. Veamos los detalles. Francia está viviendo un drástico aumento de las hospitalizaciones en una tendencia no vista desde el 16 de noviembre. El número de personas en cuidados intensivos superó los 3,000 por primera vez desde el 9 de diciembre. Por su parte, Reino Unido es el quinto país con mayor número de fallecidos, 98,531 en total. Las autoridades sanitarias ordenaron la cuarentena obligatoria de los viajeros extranjeros en un intento por detener la importación de nuevas variantes del virus. En Holanda, más de 180 personas fueron detenidas tras las violentas protestas contra el toque de queda nocturno impuesto por las autoridades para frenar el virus del PSC. Y en Estados Unidos, Minnesota registró el primer caso de la variante brasileña del virus. Las autoridades sanitarias reportaron que se encontró una muestra en un paciente residente en Minneapolis que viajó recientemente a Brasil. En Asia, Indonesia confirmó que ya superó el 1,000,000 de infectados por el virus del PSC. Y ahora los dejo con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. En la ciudad más grande de China, Shanghái, se vio recientemente a muchas personas desplomándose en el suelo. Y todo ocurre mientras las autoridades locales continúan encubriendo el brote. Un video en internet muestra que el domingo, el Hospital Central de Putuo limitó la entrada y salida de personas debido a casos confirmados del virus del PSC en el lugar, pero las autoridades no informaron al público. Algunos lugareños dieron a conocer la noticia de que el viernes el distrito de Baoshan también fue cerrado debido al brote. En una cafetería unas cuantas personas entraron y se sentaron a tomar café, pero responsables de prevención de la pandemia se acercaron y pidieron al dueño del negocio que cerrara la puerta para que no entraran ni salieran personas. Algunos empleados del metro dijeron a nuestro medio asociado, The Epoch Times, que más personas se desplomaron en el suelo recientemente, tanto en los andenes como en los vagones. Entre ellas había ancianos y jóvenes. Otro ciudadano dijo que el día 21 de enero, en una farmacia, una mujer se desplomó en el suelo de repente mientras compraba un medicamento para la fiebre.
Es imposible confirmar si la causa de estos incidentes se debe al brote, ya que la prensa china no informó al respecto. Pero lo oportuno del fenómeno suscita dudas, ya que tienen lugar apenas 2 semanas después de que el brote en el noreste de China estuviera fuera de control. Un grupo de portaaviones estadounidenses entró en el mar del sur de China. La maniobra tuvo lugar ante preocupaciones de Washington por las tensiones entre la China comunista y Taiwán. El ejército estadounidense informó el domingo que un grupo de portaaviones de Estados Unidos entró en el mar del sur de China al mismo tiempo que el régimen envió aviones de guerra al espacio aéreo de Taiwán. Las tensiones entre China y el país insular están aumentando las preocupaciones en Washington. El incidente ocurrió apenas unos días después del inicio de la administración de Joe Biden, que afirma que su compromiso con Taiwán es sólido como una roca. Los portaaviones estadounidenses entraron en el mar del sur de China el sábado, el mismo día en que Taiwán anunció una gran incursión de bombarderos y cazas chinos en su espacio aéreo. El ejército de Estados Unidos dijo que sus portaaviones estaban realizando operaciones rutinarias y cito, para garantizar la libertad de los mares. Taipei informó de más incursiones chinas el domingo. China considera a Taiwán gobernada democráticamente como su propio territorio, y en los últimos meses viene incrementando su actividad militar cerca de la isla. Pero este fin de semana marcó una escalada. China envió cazas y bombarderos en lugar de aviones de reconocimiento como venía haciendo. Washington instó el sábado a China a dejar de presionar a Taiwán y reafirmó su compromiso con el país y su deseo de estrechar lazos. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China instó el lunes a Estados Unidos a tratar a Taiwán con cautela y a respetar la política de una sola China. Hace más de 40 años, Estados Unidos cortó las relaciones diplomáticas con Taiwán, cuyo nombre oficial es República de China, y estableció relaciones diplomáticas con la China comunista. Desde entonces, Estados Unidos se atiene a la política de una sola China, lo que significa que China continental es la única China del mundo. Estas fueron las noticias del día de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Encontrarán el enlace en la descripción de este vídeo. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.